body positive que estuvimos hablando a lo largo del informe. Bueno, Mercedes, te voy empezando las preguntas. La primera es, ¿cuándo y por qué empezaste a ser parte de Anybody Argentina? Bueno, ¿cuándo fue? Hace ya casi entre 3 y 4 años. Empecé porque, bueno, yo ya militaba en el feminismo y con el feminismo empecé a replantearme muchísimas cosas que tenía naturalizadas en mi vida. Y entre ellas una era tipo la relación con mi cuerpo. Una que hizo dieta desde muy chiquita, muchos años, y me empecé a dar cuenta que eso había algo que me excedía a mí como individuo y que había una problemática que es más social. Yo encima estudio sociología, entonces como esta cuestión de ver las cuestiones más macros siempre las tengo bastante internalizadas. Así que ahí buscando en internet un poco de información, la verdad que no encontraba mucho, hasta que encontré Anybody, y una vez vinieron a dar una charla a mi universidad, acá en Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, y ahí enganché y me sumé. ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Qué tipo de activismo, más o menos? Que ya hablaste de charlas, pero ¿alguna actividad más? Sí, bueno, nosotros como organización nacemos hace como 11 años. En el lapso de 11 años hemos hecho bastantes cosas, entre ellas una de nuestras militancias más fuertes fue la ley de talles, que nos costó muchísimo lograr que se apruebe y que recién se apruebe el año pasado. En nuestros años tuvimos la base ahí, también trabajamos mucho con visibilizar marcas que, como no existía una ley de talles, marcas que tengan amplitud de curvas y reconocerle eso. Tuvimos un directorio por mucho tiempo de marcas, hoy en día estamos viendo la forma de reversionar, porque por suerte en ciertas regiones de Argentina son cada vez más las marcas que amplían su curva de talles, entonces desde ese lugar también estuvimos trabajando mucho en ese reconocimiento previo o en el mientras tanto que la ley se pueda realmente implementar. Y también lo que hicimos muchísimo es algunas charlas, algunos conversatorios, asistencia a diferentes eventos con un modelómetro, que es una estructura que tiene como serían como las dimensiones de lo que se dice un cuerpo ideal, que es un 90-60-90, y la idea es demostrar lo ridículo que es que nadie tiene esas medidas, ¿no? Como una presentación del modelómetro, y bueno, se reflexiona, se charla a través de eso en algunos eventos como, no sé, el Lollapalooza y así eventos masivos. ¿No? Es nuestra forma, estamos más que nada con eso, y adaptándonos también a la virtualidad, hacemos mucho trabajo de redes sociales, nuestro trabajo y lo que promovemos, que es justamente erradicar esta idea de que existe un solo cuerpo posible, y que existimos en la diversidad, ¿no? Y tenemos que empezar a reconocernos en la diversidad justamente. La siguiente pregunta. ¿De qué se trata, que estuviste hablando ya, pero de qué se trata el proyecto de ley de talles? Bueno, la ley de talles en principio se busca que sea una ley de talles nacional, que es como se logró que se apruebe. ¿Por qué? Porque en la Argentina, antes de que nuestro proyecto insista muchísimo en existir, existían 14 leyes de talles. Esto quiere decir que en diferentes partes de la Argentina había 14, dependiendo en dónde vos vivías, tenías una ley de talles distinta. Lo que hacía que era imposible de cumplir, por ende no se cumplía ningún tipo de ley de talles. Hoy en día no se cumple ningún tipo de ley de talles, porque seguimos en ese marco hasta que se reglamente nuestra ley. Entonces, en principio lo que se busca es que sea una ley de talles nacional, es decir, que tanto en Mar del Plata como en Tierra del Fuego rijan la misma ley a la hora de producir indumentaria y a la hora de venderla. Eso en principio. El segundo punto más importante que tiene nuestra ley, que es básicamente la base, que lo hace, porque en realidad el proyecto que se termina de aprobar es el Sistema Único de Talles Nacional, que se va a hacer a través de un estudio antropométrico. El estudio antropométrico es un estudio que se está haciendo desde ya varios años, en el 2014 se financió, y ahora había vuelto a realizarse, y bueno, pandemia. Y ese es el problema de que nuestra ley
avance. ¿Por qué? Porque como nuestra ley necesita, para los datos que nos da este estudio antropométrico, que para que no saben, el estudio antropométrico es como un censo de cuerpos. Es algo que en la Argentina nunca se hizo y por ende teníamos y tenemos ropa hecha con tablas IRAM, que son de Europa y de hace varios años, te podría decir más de 20 años. Entonces estamos teniendo una moldería de Europa y de hace más de 20 años. Por eso también, ¿no? Nos encontramos con, nosotros hacemos la encuesta nacional de talles, que el 70% de los argentines no encuentra, le cuesta mucho encontrar ropa en su talle. Entonces, volviendo a nuestra ley, ¿no? El estudio antropométrico vendría a ser como la base de toda nuestra ley. Sin el estudio antropométrico terminado, no se puede avanzar, sobre todo en la parte de empezar a acompañar a la industria textil a hacer este cambio que va a ser súper paulatino, que está pensado en la ley que sea paulatino, porque también entendemos que vivimos en un país que está muy golpeado económicamente y uno no le puede pedir un cambio brusco a la industria de un día para el otro porque sabemos que no se va a terminar cumpliendo, y lo que nosotros queremos intentar es que esto se empiece a cumplir y que empiece a haber un cambio de paradigma a la hora de producir indumentaria en la Argentina y a la hora de venderla también, ¿no? Y a la hora de ofrecerla. Nosotros hacemos mucho hincapié que el vestirse es un derecho, y como derecho tiene que ser garantizado para todos y todos los argentines. El feminismo aportó, ayudó a la visualización de este movimiento. Ni una menos como hito histórico en los movimientos feministas en la Argentina, a todos quienes militábamos causas que se tocan con el feminismo, nos ha dado un empuje y una visibilidad muy grande, ¿no? Con una escucha, creo yo. Ha permitido que temas como la opresión de seguir un estereotipo corporal se ha escuchado como una problemática, se ha visibilizado y se logre que la gente pueda comprender que hay algo mucho más sistemático detrás de una baja autoestima. Pasa a los conjuntos de personas, nos pasa a la sociedad en general, a las feminidades en particular, por estructuras opresoras que se han construido y sedimentado a lo largo de nuestra historia. Creemos que sí, claramente el feminismo, pero sobre todo como luego del 2015 y el Ni Una Menos, que se tomó tanta visibilidad y se empezó a pensar desde políticas públicas, la transversalización de las cuestiones de género y un montón de cuestiones, ha generado que algo como el problema de la discriminación corporal, que la Argentina, según datos del INAI, la segunda causa por discriminación es el aspecto físico, nos viene a plantear a nosotros como sociedad el lugar y el valor que se le da a la apariencia física, y cómo eso tenemos que empezar a desandar, ¿no? Y de construir y dejar de que el cuerpo del otro sea un valor en sí mismo, ¿no? Como que el cuerpo deje de ser un valor de cambio en algún punto, en estos términos de que se vuelve todo mercantilizado, ¿no? El deseo, tanto en el mercado del deseo, en las relaciones interpersonales, todo se vuelve como consumible, y entre ellos el cuerpo, por ende se vuelve jerarquizable, y esto genera como, ¿no?, esta gran problemática de la que estamos todos atravesados. Todas. ¿Usted cree que las grandes marcas reflejan el estatus de belleza que hay implementada en la sociedad? Sí, sí, por supuesto. O sea, todo lo que es el mercado lo que hace es reproducir un poco el status quo de la sociedad, ¿no? Entonces, en esos términos, el mercado va a reproducir lo que se consume, lo que se desea, y en este caso hay industrias millonarias a partir de la venta del cuerpo ideal. Y hay toda una construcción de este cuerpo ideal, de que hay ciertas personas que lo tienen y como que son los modelos a seguir y los modelos de éxito que se nos presentan como parte, o sea, como son a lo que tenemos que aspirar como seres humanos en algún punto, ¿no? Si sos flaco,
si sos alto y accedes a cierto estatus económico, el éxito seguramente lo tengas más asegurado. Entonces, en pos de venderte el mientras tanto de eso, hacen millones y la industria lo reproduce. También cuando se visibilizan algunas problemáticas o lo que está pasando ahora, ¿no? Hay como que está ahí en el filo el pinkwashing, que tiene que ver con esto de bueno, mostrar también, ¿no? Todo esto de la mujer empoderada en las publicidades, pero igual te venden la crema anticelulitis, como que hacen una mezcla de como que se sabe que hay, estamos en un momento bisagra tal vez en algunas cuestiones, entonces como que enseguida el marketing toma ciertos eslogan de ciertas luchas y los vuelven parte del discurso en la venta. Entonces, hoy en día algunas empiezan a osar a mostrar diversidad, porque también es lo que vende, porque se han dado cuenta muchas que hacer más talles te da más ganancia y está comprobadísimo. Entonces también hay como ahí, como que uno siempre está medio en el filo, porque es como que uno se pone contento de que la industria en algún punto esté incluyendo, se esté extendiendo, pero al mismo tiempo te das cuenta que no se sabe, no, claramente no es genuino este cambio, ¿no? ¿Qué opinas sobre el bendito talle único? Y es una porquería, perdón, no es muy académica la palabra. Nosotros desde Anybody es una de las cosas que militamos desde el momento cero, porque encima es algo bastante argentino, o sea, calculo que en algunos otros países también existe, pero como que esta idea de que haya tanto talle único y tantos negocios con talles únicos tiene que ver con una cuestión de una lógica industrial. También por los contextos económicos y demás, o se usa de excusa un poco eso, de sacar el mayor rédito a la tela, el mayor rédito a todo eso, y como que se generan... La verdad que es ridículo, es completamente ridículo, pero también está muy avalado, porque hemos llegado a un punto en la sociedad donde realmente o sea, si bien nosotros hoy lo cuestionamos, ¿no? Pero hay como un imaginario social que realmente cree que hay un solo tipo de cuerpo que es el que está bien, y todo el resto de nosotros, y todo el resto tiene que hacer algo para llegar o intentar estar lo más cerca de eso. Entonces, cuando vos planteás un ideal de cuerpo y ese ideal de cuerpo en realidad se vuelve algo aspiracional y no lo ve como ideal, sino que lo ves como algo posible, y en pos de eso, cuántas cosas se hacen. Entonces, un poco que esto de que de repente esté socialmente avalado, y hasta incluso médicamente avalado que existen cuerpos que están bien y cuerpos que están mal, hace que a vos te vendan una ropa y que vos pienses que el problema, que vos no entres en ese talle único es tuyo, y que la que tiene que cambiar su cuerpo porque no es el indicado, no es el correcto, hasta incluso no es sano, terminás pensando que sos vos el problema y no que la industria te está vendiendo un solo tipo de medida de detalle, cuando vos simplemente tenés que salir a la calle para darte cuenta de la diversidad corporal que existe. Es difícil que vos realmente en una cuadra visibilices todos cuerpos iguales. Es muy raro. Si te llega a pasar, justo te agarraste, no sé, el casting para un determinado papel para algo, porque es muy raro. Es cuento de que que hayamos creído que lo que nos venden es lo que deberíamos ser, y no hemos pedido antes, o no nos hemos opuesto a esta idea de que se nos venda un solo tipo de ropa, sobre todo a las mujeres, porque los hombres más tan incluido el talle único como nosotras. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, si no entras, bueno, fíjate qué podés hacer para entrar. No entras ahí, no vas a ser deseable, no vas a ser linda, no se te va a reconocer como linda, probablemente te cueste más encontrar trabajo, probablemente tengas mucho menos acceso a un montón de derechos súper básicos, ¿no? Como son el vestirse en principio, pero también puede ser la educación, como también puede ser el trabajo, dependiendo del tamaño de tu cuerpo, ¿no? Hay un estudio que dice Sí. que el 90-60-90 en el mundo, solo el 5% de la población naturalmente, entre comillas, tiene
esas medidas. Y no es un mérito serlo, es como que uno nace con cierta corporalidad. Lo que nos tienen que enseñar es a cuidar nuestra corporalidad como se nos vino dada, y no a modificarla para aparentar o ser o mostrar o cumplir con ciertos estándares. ¿Observás algún cambio sobre la visión de la sociedad hacia la diversidad corporal? Si hubo algún cambio de visión. Bueno, creo que es un poco lo que estuvimos hablando en todas las preguntas, porque un poco que todo lleva a lo mismo, ¿no? Como haber un cambio, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, tal vez sectores que tienen mucha relación con el feminismo, con el movimiento queer, con el movimiento LGBTQ+, que vienen a como cuestionar, ¿no?, las estructuras más sedimentadas en nuestra sociedad. Y que luchan en contra de la discriminación de todos aquellos que no cumplimos con esta idea de norma, ¿no? Porque la normalidad es un invento del siglo XIX que sigue rigiendo nuestras vidas en el 2020, ¿no? Entonces, un poco como creo que si bien la sociedad está empezando a darse cuenta que ciertas discriminaciones que antes estaban naturalizadas no están bien, queda mucho camino por recorrer, sobre todo desde la ciencia, desde la medicina. No se puede seguir patologizando los cuerpos por su tamaño. Tenemos que empezar a cambiar ese paradigma de la ciencia, la idea de patologizar a los cuerpos por el simple hecho de su tamaño. Y cada vez, de a poquito, en diferentes lugares se están haciendo cosas para empezar a desandar. Creo que de a poco se va desandando eso. Hay una tendencia a la diversidad en general. Creo que el cuerpo todavía falta, también desde el feminismo falta un poco también, porque se habla mucho de la autonomía de los cuerpos, teniendo más en cuenta, ¿no?, como el derecho a decidir si gestar o no gestar y demás, y que bancamos a morir desde Anybody. Estamos completamente a favor de que el aborto sea legal en la Argentina y gratuito. Están dentro de nuestros valores, pero más allá de eso también creo que hay que empezar a pensar en la autonomía de los cuerpos como la posibilidad de vivir en la diversidad y de tener un cuerpo diverso, y que eso no sea un impedimento al acceso de derechos básicos. Damos las preguntas. Muchísimas gracias por participar, y perdón que sé que estás a 1000, y gracias por hacerte un huequito. No, gracias a ustedes, y después quiero ver su trabajo. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por participar. Bueno, terminamos de hablar con Mercedes, una charla, la verdad, muy interesante y muy, ¿cómo decirlo?, muy enriquecedora. Así que ahora vamos a pasar con mis compañeras Natalia y Yara, que tienen una entrevista con invitadas muy especiales para poder seguir y darle una mirada más personal en la vida cotidiana a la hora de ir y comprar ropa, y mostrar cómo son las consecuencias al no haber una ley de talles unificada, una ley nacional, y las consecuencias que trae. Pasamos a las chicas.